con esas ondas de baja frecuencia, ellos consiguen averiguar la dureza y el tipo de material, vamos a decir, que hay en el subsuelo y a distintas profundidades, algunas de ellas tremendamente profundas. Hay tres tipos de ondas: la L, la S y la P, lateral, primaria y secundaria. Son ondas a una frecuencia muy determinada que, dependiendo la reflexión o la potencia con la que son devueltas, son capaces de averiguar y decirnos, pues mire, aquí hay granito, aquí hay carbón, etc. Los resultados que se han obtenido son sencillamente alucinantes. Entre 450 y 500 kilómetros, todo es compacto, perfecto, todo va bien. Pero cuando llegamos a los 500 kilómetros de profundidad con estas ondas, aparece un silencio, como que ahí hubiera un vacío. Un vacío que se rompe en los 500 kilómetros siguientes. Una cosa curiosa, como que la corteza terrestre tuviera 1000 kilómetros de grosor. Pero ¿qué hay después? Porque ellos han hecho prospecciones a una gran profundidad. Encuentran de todo, ruidos blancos, ecos extraños, nada concreto. Entonces, claro, al ver que todo lo que se estaba devolviendo a partir de 1000 kilómetros no tenía ningún tipo de valor científico, los científicos empiezan a pensar la ciencia occidental limitada, que es una ciencia limitada. Si os dais cuenta, la ciencia occidental a todo le pone freno, la velocidad de la luz, etc. Bueno, pues es una ciencia limitada. Llega y nos da una explicación, como encuentra un vacío a partir de 1000 kilómetros, nos da una explicación y nos dice que todo aquello es debido a los silencios que produce la propagación interpretada debido al choque de las distintas ondas con unas formas. Bueno, una cosa absolutamente peregrina, una cosa absolutamente ridícula y que en nada se ajusta a los resultados anteriormente obtenidos. Sencillamente, la comunidad científica internacional, a nivel geológico, no sabe lo que hay a partir de 1000 kilómetros de profundidad. No sabe absolutamente nada. Lo que hacen son hipótesis, muchas de ellas, como ya he dicho, totalmente peregrinas. Hay cuestiones adicionales. Cuando la ciencia habla de la geología de la Tierra, por ejemplo, dice que cada 30 metros de profundidad la temperatura aumenta 10 grados. La Tierra está caliente. Pero claro, si nos damos cuenta que el centro de la Tierra está a 6.500 kilómetros, si aumentamos 10 grados cada 30 metros, el centro de la Tierra debería estar a 220.000 grados. Eso supera la temperatura de la corteza del Sol. Yo creo que nos están tomando el pelo, sencillamente. Yo creo que nos están engañando. Todo este tipo de datos que la ciencia actual limitada intenta darnos o intenta que nosotros asumamos, están avalados sobre todo por un poderoso puntal, y son los medios de comunicación aliados de estas ideas. En realidad los medios no tienen culpa, cogen datos científicos, son expertos y se los transmiten a la comunidad internacional, a las sociedades. Las sociedades los leen y lo dan por bueno. No todo el mundo es geólogo para saber interpretar. Sabemos que un avión vuela, no necesitamos saber por qué, pero vuela. Pues esto es lo mismo. Nos cuentan que efectivamente es así y nosotros creemos que es una verdad asentada. Y si nos lo repiten 1000 veces, cuando llega otra persona y nos dice que no es así, le decimos, pero bueno, tú estás tonto, ¿qué me estás diciendo? No es cierto, la tele lo ha dicho. Es la televisión, el oráculo, el que ha dicho que eso no es como tú me estás contando. Es esa verdad en minoría la que realmente esté mucho más cerca de las cuestiones reales. Pero continuemos hablando de la oquedad de la Tierra. Algunos se pensarán que efectivamente, cuando yo estaba hablando de aperturas polares, tanto de la zona norte como de la zona sur, alguien habrá tenido que ir a aquellas inhóspitas zonas. Que efectivamente han ido exploradores polares de muchas naciones. Pero muchos de esos exploradores polares han contado cosas muy extrañas. Por ejemplo, voy a ir un poquito para adelante, tenemos aquí a Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen escribió es un sueco. Fridtjof Nansen escribió una obra que se llama Farther North,
donde él hablaba de la exploración que hizo al centro de la Antártida. Y en esa exploración cuenta cosas muy extrañas. Esto ocurrió en el año 1900. Aquella gente, como dijo Felipe Botalla, iba a pie, recorría enormes e inhóspitas distancias para alcanzar el objetivo de cruzar o llegar al centro antártico. Él decía que en aquella exploración, en aquella visita al infierno, encontró y sintió haberse sentido extraviado durante casi un año mientras se dirigía hacia el pueblo. Comentaba en su obra Father's North que se sentía que el clima se hacía más suave y la brújula se tornaba inservible. Decía que los datos que la brújula le proporcionaba no eran válidos, se verticalizaba la brújula. Y encontró que había muchas tormentas que arrastraban polvo de arena. En la Antártida no hay polvo, y mucho menos de arena, polvo de arena. Dice que también encontró huellas de pequeños animales, parecidas al zorro, pero que no eran de zorros. También cuenta en aquellas obras que al retornar sobre sus pasos nuevamente encontró los vientos helados y su brújula comenzó a volver a ser servible. Este hombre fue Premio Nobel de la Paz por su trabajo en ACNUR, en las Naciones Unidas, en el año 1922, que por cierto fue de los pocos hombres honrados que hay en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un mito de hombres corruptos. No es porque le hayan dado el Nobel, se lo dieron a Kissinger, imagínense de qué honradez estamos hablando. Se lo dieron a Obama, no se lo dieron a Andy. Entonces no nos vale. Lo cierto es que a él se lo dieron, quizás se lo merecía. Independientemente de todo esto, podemos considerar que este hombre tenía un grado de honradez aceptable. Hubo más exploradores. Por ejemplo, tenemos aquí a George Hubert Wilkins. Este era un hombre bragado, un hombre duro. Este fue un explorador australiano de la Antártida. También en sus obras y en sus relatos cuenta las extrañas experiencias y extrañas anomalías climáticas que pudo observar en un libro que se titula Tierra Desconocida. También cuenta historias parecidas a las que contaba Fridtjof Nansen. Y tenemos aquí a Richard Bert, del cual ha hablado el señor Botalla hace un rato. Pero en este caso vamos a hablar de Richard Bert en otro contexto. En el contexto que vamos a hablar es un poco históricamente. ¿Quién fue Richard Bert? ¿De dónde viene este hombre? ¿De dónde surgió? ¿Quién financió a Richard Bert? Richard Bert, entre 1920 y 1930, fue financiado por Ernest Ford y por un nombre que a lo mejor a algunos de ustedes les